¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos con Coro 500 Historias. El día de hoy tendremos una producción que hemos llamado Coro Patrimonio de la Humanidad. Y para ello hemos invitado a unas especialistas que nos estarán acompañando en un conversatorio sobre el tema. Tendremos aquí a la profesora Milagros Escobar, graduada en Historia del Arte, especialidad en Conservación y Registro de Colecciones Artísticas y Patrimoniales. Una larga carrera en museo. Trabajó en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, 16 años en el Museo de Arte de Coro, docente de posgrado de museología, con 40 años de docencia en el arte. En el año 2024 le fue concedido el nombramiento como maestra honoraria de la Universidad Nacional de las Artes. Ha sido articulista del diario Nuevo Día. Ha escrito 2 libros de poesía y actualmente prepara la edición del libro Notas de Arte Falconiano. Trabajó en la Fundación Hebraica, asesora del Museo Diocesano. También trabajó en Funda Patrimonio y en Museo Comunitario de la Vela. También nos acompaña Merlin Rodríguez, licenciada en Artes Psicología, fue directora del Gabinete de Cultura del Ministerio de Poder Popular para la Cultura y coordinadora actualmente regional de la misión José Gregorio Hernández. Es un placer para mí tenerlas y para nuestro público espectador. Bien, entramos en materia. En el año 1993, la UNESCO declara a Coro y a su Puerto de la Vela como Patrimonio de la Humanidad. El rol del patrimonio, lo más fácil que nos viene a la mente es relacionar de que el rol es perpetuar el pasado y legarlo a las generaciones futuras. Sin embargo, el patrimonio ha sido tradicionalmente enfocado desde las ciencias sociales. Y desde esta perspectiva pues ha tenido espacio la academia y la política, donde ha tenido en este último un tinte de poder porque la historia se lo ha empoderado. Sin embargo, si nosotros vemos que el patrimonio es un conjunto de activos y de bienes, entonces entra la economía. Desde esta disciplina se puede abordar la administración de esos recursos. Y si seguimos metiéndole complejidad a la cosa, el patrimonio genera sistemas y está insertado en un sistema. Desde este punto de vista, intervendrían varias disciplinas, que sería lo ideal, no quedarse exclusivamente con el enfoque social, sino verlo como ampliamente desde varias perspectivas de ciencias como la sociología, la antropología, la filosofía incluso, dependiendo de los ámbitos o de los aristas con que se esté trabajando ese fenómeno a estudiar, que sería el patrimonio, ¿verdad? Siguiendo con esta amplitud y estas perspectivas más amplias, ya entramos con la primera pregunta y se la voy a dirigir a la profesora Merlin Rodríguez, ¿verdad? Y es que queremos saber ese patrimonio, una conceptualización donde podamos ver cuál es su clasificación material e inmaterial, donde podamos ver qué fue lo que pesó cuando los expertos de la UNESCO hicieron esa valoración para poderlo determinar como activos o bienes patrimoniales, y cuál sería el área delimitada donde estén incluidos esos monumentos que se le dio esa categorización de bienes patrimoniales. Sí, bueno, gracias por la invitación. Este es un tema que, como tú lo dijiste, es un tema integral, donde si no lo vemos de esa manera, fallamos, porque realmente es un territorio que abarca una cantidad de comunidades y de ciudadanos y ciudadanas que conviven con la historia y con el presente y por supuesto con el futuro de lo que ha sido Coro y la Vela y por supuesto a nivel nacional e internacional. Fíjate, el centro histórico de Coro, que es uno de los más grandes, viene dado porque a nivel del Estado venezolano, en un momento se nombran todos los centros históricos más importantes o representativos con un valor arquitectónico y artístico en función de la preservación a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con los procesos históricos de las ciudades. Entonces, por lo tanto, entre ellos entra Coro. Luego, con un trabajo importante que hace no solamente la institución, sino también la comunidad organizada, es elevado
a la UNESCO para que sea tomada en cuenta como un patrimonio mundial. De ahí empieza todo un movimiento que tiene como consecuencia el nombramiento de Coro y la Vela como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y esta es tomado o se asume con una variante en Coro de 5 manzanas y medias, que es donde está la mayor concentración de monumentos. En la Vela igualmente tiene una cantidad de cuadras. Sin embargo, es importante mencionar que la territorialidad de los dos centros históricos es bastante grande y que tiene que ver primero con el nombramiento nacional, pero también con esas áreas de protección que van a permitir preservar estas dos poligonales. Al final son 3 poligonales: la poligonal internacional o de la UNESCO, la poligonal nombrada por el Estado venezolano, y la tercera poligonal, que es una poligonal de resguardo. Es como decir la barrera para que no siga deteriorándose o acortándose las poligonales, porque además la intención siempre ha sido que la zona UNESCO, que en Coro son 5 manzanas y medias, pueda crecer, porque además el centro histórico tiene una riqueza arquitectónica importante. Pero es importante mencionar que el nombramiento de Coro y la Vela tiene que ver también con la concentración de técnicas de barro en un solo territorio, ¿no? En un momento se hablaba mucho exclusivamente del tema arquitectónico, pero el nombramiento tiene una valoración importante. Es la valoración de el hombre o la mujer en contexto con el trabajo, que es cómo logran crear una ciudad de barro con diferentes técnicas, y ahí está el valor de la mano del hombre. Por eso es tan importante cómo debe ser la rehabilitación, porque va a depender en la preservación de los centros históricos. Tiene un peso específico su preservación en cómo va a ser la rehabilitación y la restauración de cada uno de esos espacios. Eso yo creo que es una cosa relevante, es un tema relevante que no se ha terminado de concretar o de digerir, porque que tengamos un nombramiento y que no solamente sea por lo arquitectónico o porque es un espacio ciudad, sino que además valora y preserva el hacer del hombre o de la mujer trabajadora, que con sus manos construyó y con una estética extraordinaria, porque Milagro también lo puede decir, la estética que se dejó en un momento de la historia ahí tiene una riqueza extraordinaria con lo que tiene que ver todo lo que debería de ser el presente y el futuro para seguir interviniendo en el crecimiento urbano de Coro y de la Vela. El centro histórico de Coro, como bien tú lo decías, debe ser el estudio y el impulso de la caracterización, no solamente de lo arquitectónico, es de lo antropológico, es de lo social, es de lo cultural, es de lo económico, porque con una buena puesta en valor, entonces el proceso económico tendría un factor importante para la preservación y conservación de las mismas inmuebles. Muchas gracias, Merlin. En una parte de tus respuestas hablabas de que era importante preservar la construcción original, en este caso barro embutido, y de la, digamos, arquitectura colonial del siglo XVI. Tal vez por eso, y a mí siempre me ha llamado la atención, me ha hecho ruido, que por qué la catedral, siendo un monumento tan importante, no estaba incluido dentro de la declaratoria de la UNESCO, ¿no? Sabemos todos que se ha articulado un discurso de que por las diversas, digamos, saqueos, piratas ingleses, franceses y otros tipos de piratas, pues hubo que remodelarla, donde tal vez allí perdió ese valor original, ¿no? Sin embargo, yo pienso que hay un valor intangible que sería el valor histórico, y porque es uno de los monumentos con mayor historia, y aparte de eso, pues el valor simbólico de la fe del coreano,
Cuando los españoles llegaron, lo primero que hicieron fue visionar con la fe religiosa y este valor simbólico no se debió dejar a un lado, ¿no? Es mi manera de ver. Bueno, tomando esto, creo que hay por allí en un informe, no sé si fue en el año 78, que la UNESCO estableció algunas disposiciones para no caer en el riesgo, en el peligro de perder la condición de patrimonio. Y esta pregunta va dirigida a la profesora Milagro Escobar, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho, qué no se ha hecho? ¿Dónde pudieran estar esos riesgos si se falta a esas recomendaciones que hicieron los expertos de la UNESCO? Bueno, ante todo, bueno, qué chévere que me invitaste, Soreli, para este podcast. Yo considero que nunca se habla suficiente del patrimonio falconiano. Hay mucho que reflexionar y por ende mucho que hacer. Como decía la licenciada Melén Rodríguez, esta declaratoria se hizo el 9 de diciembre de 1993 como bien vamos a decir mundial en la zona UNESCO, a nivel del UNESCO, pues, del Centro Histórico de Coro y también de La Vela. Es muy importante a nivel no solo nacional, sino también, por supuesto, regional principalmente, porque es el reconocimiento de una historia, ¿no? De un país, de un devenir y de un ser que origina lo que nosotros somos actualmente. Y por supuesto, esto hay que verlo desde diferentes puntos de vista, porque tiene diferentes aristas. En lo que se refiere a la polémica que hay, pues, por esa permanencia de la zona poligonal UNESCO de Coro y La Vela, de este patrimonio mundial, pues, en riesgo, esto viene como consecuencia de muchos hechos históricos acaecidos. Por ejemplo, a finales del siglo pasado, por el año 98, ya recibíamos aquí en Coro la visita de miembros de la Comisión de UNESCO que venían a ver cómo se estaba gestionando ese patrimonio. La primera vez que estuvieron, vieron que bueno, no había una estructura que sostuviera una gestión de ese patrimonio. Regresaron en el año 2002, observaron lo mismo, hicieron algunas sugerencias a la Comisión de UNESCO, en el cual requería pues que se generara una política que creara pues una oficina o un grupo de personas, una comisión que llevara a cabo un plan, ¿eh? Que permitiera mantener la estructura arquitectónica y técnica del bareque y el adobe, ¿verdad? Dentro de la zona poligonal UNESCO, la zona de reserva de valor histórico y artístico y también la zona de arquitectura de resguardo, que son las tres zonas, como lo dijo muy bien Merlín, se volvió a reiterar en el año 2002 esa propuesta, esa necesidad de crear esa política, esa planificación de trabajo, de crear ese grupo de gente que gestionara esta zona. Regresaron de nuevo en el año 2004 los miembros de la comisión, vuelve a generarse otra vez la solicitud y se hace partícipe ese año pues a las autoridades, tanto de la alcaldía de Miranda como la de Colina, con las autoridades que estuvieron presentes de parte del gobierno que lo recibieron aquí, culturales y de Falcón. Se vuelve a solicitar de nuevo, viene en el 2005. De hecho, entonces allí, bueno, ya solicitan y dicen que si no se hace este trabajo, va a entrar la zona de nosotros, el patrimonio de nosotros, con un patrimonio en riesgo, ¿ves? Que fue lo que sucede efectivamente el año 2005. A raíz de esto, en el año 2006, el presidente Chávez, pues, todo el gobierno nacional crea una comisión que iba a crear un plan, que es el plan, ¿verdad?, para desarrollar una gestión, ¿no? Para poder trabajar y gerenciar la zona UNESCO. Eso es lo que se llamó el PLINCODE, ¿verdad? El Plan Integral de Desarrollo. Eso se llevó a cabo el documento con una comisión donde estuvieron integrados varias personalidades de aquí de la región,
Luego, posteriormente, pues al terminarse realizar el plan, que muchos o casi todos los interesados en el patrimonio lo conocemos, lo hemos leído, de trabajo en varios aspectos de coro y la vela, el plan es elevado allá a la Presidencia de la República, mas muy lamentablemente no se llegó a firmar el ejecútese del plan, pues no se saben las razones, ¿verdad? Vuelve de nuevo otra vez la comisión a visitarnos, a ver qué pasó con el Plincode, por qué no se ejecuta, y así han ido pasando los años, ¿verdad? Y si bien de ese plan se creó la oficina que tenemos en Coro ahorita, ¿ves? Como es que es una extensión especial del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, que se llama la OPEDAP, ¿verdad? Existe, tenemos en nuestra ciudad esa oficina, que está compuesta por ingenieros y personas que velan por el mantenimiento de la zona. Pues hay muchos otros aspectos del Plincode que no se llevaron nunca a cabo, porque no sabemos, como digo yo por lo menos, y creo que muchos no sabemos las razones, porque no se llegó a ejecutar completamente. Pues realmente es un plan bastante ambicioso. Si ustedes coinciden conmigo, mucha gente coincide que es un plan ambicioso y muy bien elaborado. Entonces eso ha hecho que a través de los años, pues cada vez que viene la comisión no se sienta satisfecha todavía con la manera como se está gestionando esa declaración a nivel mundial. Porque ¿qué pasa? No es solo pintar y poner luces, cosa que también se agradece, ¿verdad? Se agradece también la creación de la patrulla patrimonial, de seguridad patrimonial, el plan que tuvieron las alcaldías de iluminar, todo, está muy bien. También quiero reconocer aquí la labor de Merlín Rodríguez en cuanto a la creación de todo lo que es la escuela de barro, porque sí, bien coincido con ella en que lo importante y la razón por la que se le da, tal vez una de las razones más importantes, se le da al ser Patrimonio Mundial de la Humanidad, es por la técnica constructiva del barro y del bareque, del adobe y del bareque, ¿verdad? Es esa técnica, aparte de ese estilo también muy particular que presentan las edificaciones que ya eran, hay que aclarar, que esto no es que todo se hizo en el 93, esto es parte de una política integral del Estado, que ya desde hace muchos años, de los años 60 inclusive, se han declarado mucho aquí en Coro, muchas casonas, ¿verdad? Muchas edificaciones, muchos bienes, como monumentos nacionales. Por ejemplo, podríamos citar el Balcón de los Seniors, donde está ahorita la sede del Museo de Arte Coro, que fue declarada monumento patrimonial nacional, ¿verdad? En el año 1966. Es un trabajo que se venía haciendo, un clamor, que ya venía flotando, vamos a decir así, en el sentimiento de la población, ya estaba presente, que después se lleva en el año 93 un documento donde todos los sectores coincidían de la falconianidad en elevar esta solicitud de patrimonio mundial a la UNESCO. Entonces es lamentable que todavía no se haya, pues, no hayamos logrado salir de riesgo, porque como señalaba anteriormente, no se trata solo de poner seguridad, cosa que está muy bien, bueno, ok, el juego de luces, te amo Coro, de vez en cuando, bueno, la alcaldía ha hecho un esfuerzo en realizar algunas actividades, ¿verdad? Allí en esa zona se ha hecho un trabajo, pero ¿qué sucede? No es solo eso, es un conjunto de aspectos que tienen que estar cubiertos. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que no son casas las que están en la zona específica de la poligonal UNESCO, que muchas de ellas están siempre cerradas, ¿ves? Entonces, aunque están allí el Museo de las Artes y las Ciencias José María Cruchen, en el Balcón de los Arcayas, aunque está la Casa Museo, Ventanas de Hierro, donde está ahí la sede de Colfaltur, todo lo demás parece siempre como un lugar desierto. Entonces, ¿por qué sucede esto desde mi punto de vista? Porque todos los entes interesados no se han sentado a conversar y a de verdad gestionar una política. Porque no es solo la oficina del OPEDAP. Ahí están involucrados entes de la alcaldía de Miranda, de la alcaldía de Colina, en el caso de La Vela. Ahí están involucrados los mismos consejos comunales, los mismos vecinos que habitan, ¿no? Ahí tiene que tratarse en esa zona el papel
gubernamental es de motivar a que eso esté vivo, que se sienta que eso vibra con la población, no de vez en cuando, sino todo el tiempo. Y ahí entonces vamos a retomar la arista del aspecto socioeconómico tan importante, del aspecto turístico. ¿Ves? Una zona patrimonial es una zona cultural, de relieve, de encanto, de encuentro del venezolano con su pasado extraordinario histórico, de nuestro encuentro con nuestros ancestros, ¿verdad? Es una zona que debe vibrar de eso, de esa alma. Y eso se consigue, ¿verdad? No solamente haciendo esporádicamente alguna actividad, no solo pintando las fachadas. Eso se consigue dándole vida a esas casas. Habría que citar a todos los dueños que están allí, que viven, que son dueños de todas las casas que están allí. Ve qué actividad se está realizando y de qué manera entre el Estado y el dueño de la edificación se puede generar alguna política de una manera de que la gente pueda visitar esa casa. A mí me consta, como museólogo que soy, que he trabajado en aspectos de preservación y restauración de las colecciones particulares de muchos miembros que viven en esa casa, de muchas familias, ¿verdad? Que dentro de las casas también hay tesoros. Esta es otra cosa que no se ha tomado en cuenta. No solo es la parte arquitectural en la cual tenemos que trabajar, tenemos que ver cómo ese grupo, esa comisión de gestión que se propone en el PLINCODE, que en algún momento se da de crear, tiene que hacer un registro de cuántos objetos extraordinarios tienen esas personas allí y ayudar en los procesos de preservación y restauración. Es un trabajo extraordinario a nivel arquitectural, a nivel de toda la parte de escultura, ¿verdad?, de pintura, todas las maravillas que hay adentro. Es una labor que necesita de la asesoría también, pero no vibre de vez en cuando en la noche porque van a vender helado, van a vender cerveza, o llegan y tocan unos tambores aquí y después desaparecen. Que todo el tiempo esté vivo, ¿no? Que cualquier hora del día que yo pase, esas casas estén vivas. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Y de esa manera, cuando nosotros le demos esa vida, eso, ¿no?, generar esas políticas que son muchas, no las vamos a mencionar aquí, pues entonces el PO se va a dedicar nada más a eso. Pero hay que darle vida a esa comisión de nuevo, ¿ves? Ahí tienen que entrar todos los gentes que hacen vida allí. Vamos a despertar esos muertos, vamos a despertar esa zona, vamos a poblar esas casas, ¿no? Vamos a crear leyes que permitan una relación con los dueños de todos los que están viviendo allí. Y vamos a mantener ese espacio vivo. Por ejemplo, a mí me parece insólito que el Café Venezuela esté cerrado. No puede ser posible que haya una administración gubernamental que llegue a una época y haga un trabajo, entonces llegue otra y olvide completamente el trabajo que hicieron los demás. Tiene que haber también, pertenecemos a un gobierno ya de hace 25 años, una sola política. Entonces, no podemos ir echándole tierra encima a lo que han hecho los otros. Debería haber una continuidad. Actualmente se han creado espacios extraordinarios a nivel deportivo y, vamos a decir así, turístico en otras zonas de nuestro Coro. Pero la zona colonial ha visto dormirse, pues. Lugares como la Casa de los Lulú, como el Café Venezuela, los dos lugares que deberían estar a pleno pulmón. No es posible que vayamos también nosotros creando una cosa hoy y la mantenemos abierta, chévere. Después se nos olvida y vamos para otra y olvidamos esa. Esa no es la manera de que la ciudad completa vibre, de que la zona colonial, que llamamos todos colonial, yo soy coreano. Entonces siempre llamamos la zona colonial, bueno, sea la zona poligonal, sea la zona de valor histórico y artístico, sea la zona del resguardo, pero como decía Merlín, hay representaciones de la técnica, del barro, no solo en todo Coro, sino en muchas partes de la sierra, la misma península, de donde vienen mis antepasados, ¿eh?, casi todos de barro. Entonces existe esa técnica, existe una historia, existe un estilo que tiene mucho que ver con el estilo caribeño, ¿verdad?, con el estilo de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Hay una hermosa síntesis aquí en Coro de lo que es esa arquitectura. Eso existe en todo, pero también existe unas personas que habitaron ahí, una historia,
¿verdad? Hay un mundo también de la coreanidad. Entonces, ¿cómo hacemos que todos esos mundos se integren? Que nuestros jóvenes entiendan que hay allí. Solo hay una manera, tocando ese corazón. La única manera que tenemos de enseñar, amar, que es lo que queremos, amar, ¿verdad? Es a través de que conozcan primero, pero ¿cómo se conoce? A través de la involucración psicológica. ¿Cómo vamos a hacer eso con la población coreana y con la población venezolana? ¿Cómo vamos a poner el valor, la puesta del valor, cómo se hace? A través de esa involucración psicológica. Quería contar algo, ¿verdad? Porque yo que no soy de Falcón, pero que mi tarea sobre todo es el estudio de la conducta, no solamente individual y colectiva. Hay que referir varias cosas. Fíjense, en momentos, hasta en los momentos más difíciles, sujetos hasta unas presiones internacionales económicas, el Estado venezolano ha dado grandes respuestas de impactos a la UNESCO en función de la preservación y de los juegos. Se sigue trabajando en diferentes formas de expresar un programa que pueda direccionar a las ciudades de Coro y La Vela, que es un plan de gestión. Es importante referir que el plan de gestión de anterior al que se nombraba Milagro tenía algunas fallas en función de la participación de las comunidades. Quedaba como relegado y es por eso que ahí se tuvo que volver a reestudiar en cómo iba a participar la comunidad para que fuera de forma protagónica la participación del falconiano dentro de ese proyecto de dirección y de organización de cómo iba a estar organizado el plan de gestión. Cuando nosotros entramos a la casa falconiana, uno se da cuenta que el falconiano de por sí es íntimo. La relación que se tiene desde la puerta de la casa hacia adentro es de una intimidad. Entonces, por supuesto, nosotros no vamos a conseguir aquí centros históricos como los pudiéramos conseguir en Cumaná. ¿Por qué? Porque la cultura coreana es totalmente diferente a otros centros históricos. Yo creo que no, sin convertir un centro histórico en una discoteca, como yo siempre lo digo, en algo como un bullicio, porque hay que también aprender a disfrutar esos espacios tranquilos, serenos, llenos hasta de una espiritualidad, porque Coro tiene esa riqueza, tiene un cielo hermoso, una luz privilegiada y además esos espacios de serenidad que permiten esa relajación, ¿no? Hay un nivel cultural en Falcón que no se termina de valorar, que no se termina de dar el impulso para el reconocimiento de la misma. Entonces, por lo tanto, no necesariamente tenemos que tener colmado de show o de tarimas el centro histórico cuando están los artesanos, cuando están las muñequeras, cuando están los pintores, cuando están los artistas, cuando están los intelectuales, cuando está el poder tener la conversa. Pero hay un tema primordial. Por eso es que yo nombro, es la puesta en valor. Y la puesta en valor no se puede hacer sin la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que estar involucrada con una valoración real de la riqueza que tiene. No solamente a nivel arquitectónico o estructural, sino también como de participación dentro del territorio. Cómo yo me hago sentir dentro del territorio en función de una riqueza tan importante como la que tengo, ¿no? Y ahí la ciudadanía tiene un papel protagónico primordial, ¿sí? Como yo desde mi casa hago vivo el sentir,
Porque mira, a veces decimos, no, pero es que las casas de coro están solas, y no están solas. No están solas, hay gente viviendo de las casas, pero la cotidianidad es diferente. Tenemos un centro histórico donde su peso específico está en los adultos mayores. Entonces hay que pensar que las actividades que se hagan dentro del centro histórico tienen que ir acompañadas de ese sentir de la persona que vive dentro del centro histórico, ¿no? Tomo la palabra de la profesora Milagro, que es la palabra, un verbo de acción, vibrar, que considero muy importante. Ese vibrar no se debe limitar solamente a los espectáculos. A mí me tocó, y mi asistente, Isaac, el camarógrafo y quien edita, nos tocó vivir en una grabación allí en plena plaza de la Cruz de San Clemente. Estábamos en plena grabación y de pronto llegó una manada de chicos de bachillerato con escándalos, con palabras, no porque nos hayan interrumpido, sino que me parece que se debe inculcar el respeto al espacio. Es un valor histórico, es algo que se debe venerar, se debe respetar, se debe en silencio o con la mejor, digamos, educación y actitud. Y ese tipo de cosas la hemos visto. Y tomo también tu palabra de que es intimidad, o sea, es la cultura de coro. Pero uno de los propósitos, y ya veo que tenemos que masificar esa cultura del patrimonio, uno de los propósitos del canal es educar en la historia, es crear un amor hacia esa historia, es crear un amor al patrimonio y por ende a la conservación y preservación del patrimonio. Entonces aquí entramos en la materia de masificar, de educar. Y me voy para la última pregunta para que entre los dos puedan responder y hacer los comentarios que quieran. Que es, ¿cómo creen ustedes, si tienen alguna idea, algún plan, cómo podemos aumentar esa educación hacia el valor, el tesoro que tenemos de la historia, hacia el patrimonio? ¿De qué manera, o qué se ha hecho, qué no se ha hecho, o qué pudiéramos hacer para esa misión de educar y de crear un respeto y un amor hacia nuestros valores históricos y patrimoniales? Bueno, yo quisiera decir que, bueno, reitero el llamado. El asunto es tomarle el pulso a las comunidades, no solo que habitan, sino a la comunidad falconiana, ¿verdad? Eso no es fácil, ¿ves? Como bien decía Merlín, el falconiano tiene tendencia a ser introvertido un poco, ¿ves? El respeto a la casa, una serie de cosas, pero todo tiene como sacarle punta. O sea, lo que tenemos es que reconocer que somos, ¿ves? Y sentirnos, tomar ese pulso e integrar a todas esas comunidades a un devenir X, ¿verdad? A través de todo lo que es la dinámica cultural. Que ahí hay una gran fortaleza. Ahí hay así como hay debilidades, hay una gran fortaleza. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo estuve en casa cuando me invitaron a pues yo estuve pensando que enseñar patrimonio, bueno, hay una materia en las escuelas, porque uno cuando piensa en educación va a los sistemas estructurados de la educación. Hay una materia que habla de patrimonio, de arte, etcétera, y se les menciona, ¿verdad? Pero lo más importante para mí, para enseñar, vuelvo a reiterarlo, es vivir en el sentimiento, el coro patrimonial. Y eso se vive solamente, ¿verdad?, en las zonas donde está la situación, donde está lo más importante. Entonces hay que tratar de llevar a la gente allá y conectarla con todos los aspectos culturales que son parte de nosotros, ¿verdad? Como dijo Merlín y como dijo también Sorelli, no se trata de la fiesta, de que todas las casas van a ser discotecas, como llamábamos antes, ¿verdad? No. Se trata de tomarle el pulso a lo que se vive allí, lo que se siente, porque allí está espiritualmente, y conectar a esa juventud, inclusive a muchos adultos que también desconocen los valores que hay, a los sectores que nos han hecho ser patrimonio mundial de la humanidad. Se trata de llevarlo allá. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, hay que partir de estas ideas abstractas, ¿verdad? Y hay que generar políticas educativas informales, así como las hay las formales, que acerquen a la población allá. Yo me acuerdo que a mí me invitaron en un momento dado a trabajar sobre un guión de visita guiada, invitó con su autor. En ese momento habían varias personas. Ahí llegué a esa reunión para elaborar un guión de visita guiada. Yo me ofrecí, trabajé mucho en un guión que se llamó, inclusive el nombre, se me ocurrió la idea de sugerir, ¿verdad?, Caminos Falconianos, ¿verdad?, se llamaba.
que después Colfaltulo puso ruta falconiana inclusive hablé de un plan de visitas a la zona. Y ese, por ejemplo, es una parte de las cosas que se podrían hacer, pero se pueden hacer muchas cosas. Pero antes de entrar a lo que se puede hacer desde el punto de vista que se ejecute, hay que reflexionar sobre qué es la coreanidad. Es íntima, no es íntima. ¿Quiénes habitan las zonas de poligonal UNESCO, la zona de valor histórico? ¿Quiénes habitan, verdad? Hacer una reflexión que siento yo que ha faltado. Los entes involucrados, las personalidades involucradas que queremos trabajar, tenemos que hacer una reflexión. Un paneo de lo que se hace a nivel mundial, sí, pero un paneo de nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿No? ¿Qué fue esa zona histórica? ¿No? ¿No? ¿Cómo es esa relación entre todas las culturas que coexistieron en aquel momento? ¿Qué significa que Coro haya sido el primer obispado, por ejemplo, de Venezuela? Una de esos capitales. Hay que hacer, yo llamaría a hacer unos días de reflexión profunda, histórico, y después de esa reflexión profunda y delimitar una serie de características, podemos pasar a reunirnos, implementar ya las acciones a realizar. Ese es el pensamiento. Porque ¿qué pasa, mis queridos amigos? Yo he estado en muchas reuniones desde que llegué a Coro de Caracas. Aquí, muchas reuniones sobre este tema, pero entonces empiezan a haber ideas abstractas, sí, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero como no se concluye en algo práctico a realizar, ahí se murió la idea. 20 reuniones y cuando vamos a bajar a operativizar ese trabajo de reflexión, no concretamos. Entonces yo creo que la manera de acercar a la gente y educar empieza primero por reflexiones profundas de los entes involucrados para después generar esas políticas, para llegar sobre todo a mí en lo personal me interesa la gente joven y llegar desde el punto de vista emotivo. Emotivo no quiere decir que vamos a bailar todo el tiempo esas cosas que baila una rack, no sé cuántas cosas. No solo es eso es parte de una cultura popular, pero emotivo es llegar a lo que tú eres como persona, a lo que fueron tus ancestros, tus abuelos, recordar de dónde provenís. Entonces creo que por ahí se podría empezar. No puede haber políticas educativas que no tengan una reflexión previa para que después se viertan en unas acciones determinadas. Sí, igualmente hay una palabra que es primordial, la identidad. Yo no tengo acercamiento con algo que no se parezca con lo que yo convivo, con lo que yo soy, ¿sí? Entonces, por supuesto, si yo no me siento convocada, yo no me siento cercana, yo voy a verlo como algo que está ahí, que lo puedo ver, palpar y visitar, pero no lo siento mío. Se hizo un ejercicio hace un buen tiempo con el Ministerio de la Cultura sobre los catálogos de patrimonio. Eso fue a nivel nacional. Y la experiencia, eso de la memoria, de mantener lo que se hizo, las batallas que se han venido ganando. El que la persona reconociera que mi vecina, que es la muñequera de toda la vida, la que con las muñecas de ellas yo jugué y ahora juegan mis hijas. Eso te va creando esa telaraña de la cual hablaba nuestro comandante en función del tejido social. Eso es lo que te va a amarrar. Entonces, a lo mejor esa casona no te convoca, porque también hemos insertado un imaginario colectivo donde, bueno, esa casa era del que no se parecía a mí porque era el que tenía el dinero, era el colonizador o era el esclavista, ¿sí? Pero sí se conecta cuando el que ayudó a hacer los adobes era mi abuelo. Ese maestro artesano, ese artesano que construyó, esa persona que convive con la casa, ese cuadro que está ahí pintado, que es de un pintor que yo conozco, pues esa mata que hablábamos, que yo entro en los jardines de la casa y consigo la granada. Esos pequeños detalles que hacen la diferencia y que nos dicen, yo soy
así porque yo pertenezco a tal territorio. Ese anclaje del territorio que te convoca, que te llama, que te da una cantidad de características, es base fundamental para una valoración, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy caraqueña, creo que la verdad que no es caraqueña. Tú eres coreana, ¿verdad? Pero estuvo mucho tiempo en Caracas, ¿verdad? No hay caraqueña que no ame profundamente el Ávila. ¿Sí? Yo amo profundamente a Falcón, pero yo llego a Caracas y el Ávila para mí es la máxima expresión de lo que yo soy. Entonces, por supuesto, eso es algo que está ahí, inserto en nosotros. Por supuesto que cuando tú llegas, cuando tú eres falconiano, cuando tú eres coreano, tú dices, esto me convoca porque yo pasaba todos los días por esta calle para ir a la escuela. Y por donde tenemos que volver a retomar a la gente, por esa memoria emocional que nos permitía reencontrarnos y encontrarnos con lo que somos, ¿sí? Los medios de comunicación, las redes sociales pueden hacer mucho bien, pero también hacen mucho mal. Que tenemos unas poblaciones totalmente desconectadas, aisladas de una realidad, pero también de un anclaje, de una identidad. Entonces, bueno, la intención es poder recordar de dónde venimos, quiénes somos, ¿sí? Y esa valoración que a veces ahora es una percepción, ya no es algo que está inserto en nosotros, sino que ahora todo lo vemos desde lo que nos parecen, desde lo que nos colocan, desde lo que imaginariamente nos hacen valorar. Y esa desvalorización de lo que somos como raíz, como historia, como colectivo, como territorio, a veces nos va despegando y nos va dejando de ver lo importante de lo que somos como comunidad, como territorio. Entonces pasar por las casas de la ventana de hierro y no valorar esa riqueza extraordinaria que tiene la casa de las ventanas de hierro, porque estamos sumergidos en lo que solamente nos hacen ver Nueva York, ¿verdad? Y entonces solamente eso, por decir algo, ¿no? O X cosa, y dejamos de ver la belleza. Fíjate que es tanto así que ya no tenemos claridad de valoración de lo individual. Ahora, si todos no nos vestimos iguales, ya no somos valorados de la misma manera. Si no tenemos el mismo gusto, esa uniformidad de ver las cosas nos ha quitado la capacidad de valorar y de tener una riqueza real hacia nuestro entorno. Entonces, entramos a la iglesia y ya no tenemos la capacidad de ver, ¿sí? De sentirnos amarrados, de entrar a la escuela y ver, ¿no? De reconocernos en esos personajes que nos hablaron y que nos siguen llamando con su memoria lo que somos. Entonces, el primer llamado es poder ver hacia nuestros lados, tener la capacidad de reconocernos en la belleza, poder dar gracias de todo lo que tenemos que no percibimos porque tenemos como un velo en función de lo que ahora nos convoca. Entonces, una de las tareas, además de la formativa, de la educativa, es volver a convocarnos desde lo que somos. Y yo te aseguro que seguro, sin hacer grandes esfuerzos, vamos a poder tener esos espacios donde hacemos vida con eso también. Porque cuando convocamos, cuando sabemos quiénes son, nos dejamos de copiar aquello que no era. Porque cuando yo llegué a Falcón la primera vez, yo decía, Falcón es territorio donde la gente está bien educada, ¿sí? Amable, amistosa, amable, sí, es tan cercana. Y ahora seguimos, se sigue haciendo así. Yo digo seguimos, que yo me siento falconiana, yo amo profundamente a Falcón.
pero tú notas que hay una disfuncionalidad en muchos jóvenes porque no hemos seguido los patrones que llevábamos. Eso es correcto y estoy de acuerdo completamente en eso de convocar esa memoria emocional. Y uno de los propósitos de este canal es rescatar esa identidad, esa historia, conocer nuestras raíces, nuestros orígenes, porque es allí donde valoramos de dónde venimos, quiénes somos, esa cultura tan rica, esas etnias que fueron nuestros orígenes, tan valiosas. Entonces, concluyo con lo que ustedes están diciendo, de que tenemos que integrar en la sociedad todos los agentes que intervienen en ellas. Estado, no es una tarea exclusiva del Estado, empresas privadas tienen un rol importantísimo, instituciones culturales y la ciudadanía, que es la que tenemos que también convocar e integrar en esa masa social que tienen que tomar conciencia sobre lo que tenemos, cómo lo vamos a cuidar, cómo vamos a perpetuar ese amor, ese cariño, ese respeto hacia esa historia, esa cultura, ese patrimonio y que todos nos involucremos para lograr pues, el objetivo. Muchas gracias, Sora Milagro, muchas gracias, Merlin. De verdad que fue enriquecedor bastante, yo me he nutrido y ha sido de verdad bien agradable pues, el compartir. Y los invitamos a nuestros seguidores pues, a seguir para la próxima producción, rescatando esta memoria, esta identidad falconiana y seguir proyectando pues, nuestros valores históricos, culturales y patrimoniales. Cristal, porque estaban las olas en un caracol. La nerviosa expresión que en su mirada tropical encendía mi ser cuando le hablé de amor, mientras su voz canora de límpido cristal, porque estaban las olas en un caracol.